Muy bien, bueno, entonces esta semana y la próxima vamos a hablar sobre la documentación BIM, ¿sí? Pero para poder hablar de documentación hay que entender qué es la gestión de proyectos BIM, ¿no? Y qué incluye eso, ¿no? Primero que todo, comentarles que el término gestión hace referencia al manejo o la administración de algo, ¿ok? Cuando usted dice que gestiona algo es porque lo administra, lo dirige o lo revisa o lo tiene en cuenta dentro de todas las variables que lo influyen, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de gestión de proyectos en edificaciones, porque eso es la especialización, es porque vamos a querer entender el proyecto de edificaciones, ¿ok? ¿Qué se recomienda o qué he visto yo que recomienda mucho? Para el tema de modeladores y coordinadores no hay mucho que recomendar en términos de gestión porque son cosas que se pueden aprender, que se pueden estudiar, que se pueden generar bajo un autoaprendizaje, pero la gestión va a mencionar mucho a un rol que no hace parte de la especialización, pero que también es interesante, que es el BIM Manager o el Manager BIM. El BIM Manager es el que maneja el equipo de gestión de proyectos y es el que sabe cuáles son las variables, los roles y la información alrededor del proyecto. ¿Ok? ¿Qué se recomienda o qué he visto yo que es interesante? Que el BIM Manager tenga una especialización en gestión de proyectos, ¿sí? O como la llamamos en Colombia, gerencia de proyectos. ¿Ok? Entonces, primero, para poder hacer gestión, hay que conocer la gerencia de proyectos. Como coordinadores o como modeladores, simplemente tenemos que tener unas nociones básicas y son las que voy a explicar para poder entrar en la documentación BIM. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, no en esta primera parte. Entonces, bueno, vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a recordar un poco sobre el ciclo de vida BIM. Para el primer módulo creo que vieron algo. Ustedes me van a confirmar si no o si sí. Vamos a hablar sobre qué tenemos en estos momentos de la gestión de la información BIM. Y terminaremos hablando sobre los términos de referencia y los documentos complementarios que son el OIR, el PIR y el AIR. ¿Listo? Y lo demás lo hablaremos la próxima semana. Es un tema bastante jugoso en información, con bastantes datos. Y si ustedes ya han manejado estos documentos, les agradezco me comenten, me aporten. Como siempre es interesante lo que ustedes nos van a decir. Recuerden que yo no tengo la verdad absoluta, ¿sí? Y ustedes me van a aportar y me van a acompañar en el proceso, ¿ok? Bueno, primero que todo, quiero recordarles que la metodología BIM, ¿cierto? Y la gestión de un proyecto con BIM no es algo nuevo, ¿listo? Es algo que ya se ha manejado por muchos tiempos. Y si hablamos de gestión de proyectos de manera general, esto va más allá de 1975. Hay técnicas que se han aplicado desde los años 20, los años 10, en términos de gestión de proyectos. ¿Y qué me explica este pequeño gráfico de historia? Bueno, que para entender la gestión de un proyecto BIM, primero hay que saber qué es BIM, segundo, qué documentos maneja, qué información se maneja, tercero, cómo se hace la colaboración en BIM y luego cómo manejamos los software BIM, ¿cierto? Que es lo último en Guarache, ¿no? Y fíjense que cómo empezamos nosotros empezamos al revés y de pronto muchos de ustedes, al igual que yo, empezamos manejando los software y después fue que nos empezamos a enterar de las cosas que tenía la metodología. ¿Listo? La historia fue al revés. Entonces la recomendación es, vamos a revisar la historia, ¿cierto? ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros la metodología BIM para poder ejecutar? ¿Ok? Sebastián, buenas noches. ¿Cómo vamos? Buenas noches, profe. Pues me surge una duda porque cuando yo miré en el pregrado el tema de formulación y evaluación de proyectos, identificábamos, era mucho en el proyecto lo que era la ruta crítica y lo del Work Breakdown System. O sea, el BIM, y pues que eso surgió como pues Segunda Guerra Mundial y pues con la empresa Hoover y todo eso. ¿El BIM se podría considerar como una evolución del WS, del Work Breakdown System, o es No, paralelo? no, es paralelo porque es que el WS es una técnica de gestión del alcance de proyectos. En cambio, BIM ya es toda una metodología. Entonces es paralelo. ¿Listo? Bueno, es muy buena pregunta. ¿Qué utilizamos en la gestión de proyectos BIM? Bueno, podemos utilizar todas las herramientas alternas que se han generado con ella, como por ejemplo crear cronogramas con el diagrama de Gantt, generar el WS que hablaba Sebastián, generar listado de costos de proyectos, generar software de costos de proyectos, o sea,
los componentes alternos a la gestión de proyectos pueden participar en BIM y han participado en la gerencia de un proyecto BIM, ¿ok? ¿Qué quiero tomar en cuenta de esto? ¿Sí? Pues que en Colombia, a pesar de que desde 1975, es más, desde 1960 se conoce el término de BIM, ¿sí? Bueno, en su momento era BID, Building Information Design, ¿ok? En Colombia y en muchos países de Latinoamérica, esto empezó desde el 2010 más o menos, ¿listo? Y empezó al igual que cualquier metodología de gestión de proyectos, ¿sí? Como una base para mejorar los proyectos de ejecución que tenían algunos países como Brasil, Perú y Chile, ¿sí? Entonces, como empezó como una metodología de gestión de proyectos, tenemos que saber qué herramientas utiliza la gestión de proyectos, ¿ok? Los mitos más importantes de BIM en estos momentos, sobre todo donde estoy yo, que es Bucaramanga, es que es costoso y que es para grandes empresas, ¿ok? Pero como vamos a entender en la gestión de proyectos, cualquier empresa puede implementar variables o herramientas de la metodología BIM, así como puede implementar variables y herramientas en la gestión de proyectos, ¿sí? O sea, usted cuando va a hacer una obra civil, no le pueden decir, usted no puede hacer esto. No, usted puede hacer lo que quiera para gestionar su proyecto, siempre y cuando sea exitoso, ¿no? Traiga beneficios en costo, tiempo y alcance, ¿ok? Sin embargo, actualmente, lo que se conoce de BIM está consternado, está relacionado con la tecnología. Actualmente existe un documento, una serie de documentación que ha sido creada desde 2019 que nos permite conocer un poco más sobre la metodología BIM. Vamos a hablar sobre esa documentación en este módulo. Para los que ya la conocen, vamos a revisarla simplemente, a chequearla y ustedes si tienen más documentos que aporten a eso, me lo van a compartir, ¿ok? Eso sí, esa es la base principal del desarrollo de proyectos de la metodología. 602 pequeñas empresas ya lo tienen en progreso, 398 empresas desde el 2019 ya lo han ejecutado y 75 grandes empresas ya tienen componentes de la metodología BIM. No todos, ¿no? ¿Cierto? Si empezamos a buscar si tienen todos los componentes de la metodología, los documentos que estoy mencionando, posiblemente no, pero la mayoría ya están incursionando, ¿ok? Daniela, buenas noches. Ah, bueno, te saludé. ¿Cómo vas? Cuéntame. Hola Inge, una pregunta. De pronto en esta materia vamos a hablar un poco de cómo hacer el diagnóstico. O Sí, sea, leyendo por los documentos del BIMKIP, ellos hablan de pues, hacer el diagnóstico en la empresa. sí, vamos a Eso hablar lo de vamos eso. a hablar. Ah, bueno, gracias. Así es, así es. Es más, va a ser un tema escabroso porque en estos momentos el BINKI tiene una propuesta, pero hay propuestas mejores, ¿sí? Internacionalmente sobre el tema de diagnóstico, pero eso ya vendría en la penúltima, no, en la, como la cuarta semana. Yo te cuento ahí y vamos complementando, ¿listo? Bueno. ¿Qué documentos se plantearon? Como ya mencioné, se planteó la Estrategia Nacional BIM 2020-2026, que tiene como objetivo fomentar la transformación digital del sector de la construcción. Fíjese que no habla sobre BIM como tal, como objetivo, sino que habla de transformación digital, porque apoya mucho BIM en tema tecnológico. Como te digo, en Colombia empezó manejando software y vamos para atrás conociendo la metodología, integrándola a los proyectos de construcción. Y justamente maneja tres objetivos principales, ¿sí? Mejorar la consistencia de los proyectos a través de BIM colaborativo, generar mayor eficiencia de los proyectos a través del ahorro de costos utilizando BIM y hacer un mejoramiento o un apoyo a la eficacia del proyecto a través del famoso entorno común de datos, que es la plataforma donde hacemos la interacción con la metodología BIM, ¿sí? Esos son los tres objetivos principales de la estrategia y es en lo que estamos en estos momentos trabajando en muchos lugares de Colombia y en el BIM Forum. ¿Listo? Como mandato principal, en este año 2024 deberíamos llevar un 60% de implementación de proyectos con la metodología BIM y un 75%, entre 60 y 75% deberíamos llevar este año. No es así por culpa de la pandemia y por culpa de algunos otros factores, ¿ok? En estos momentos tenemos índices mucho más bajos. Vamos a hablar de eso más adelante en algunos estudios que hemos hecho que tenemos ahí a la mano, ¿ok?
Pero no perdemos la esperanza. Tenemos todavía 2 años para empezar con los proyectos. Además, hace poquito les voy a mostrar, hay una resolución del Instituto Nacional de Vías para empezar a aplicar la metodología BIM en sus proyectos, ¿sí? Entonces, estamos poco a poco trabajando en eso y la idea de este módulo también es hablar un poco sobre eso, que nos cuenten ustedes. Yo ya me salí del BIM Forum, no estoy ahí en este momento por temas de otros estudios, pero estamos ahí conectados siempre con la documentación, hablando con las empresas interesadas, etcétera. Y ustedes nos pueden contar también cómo va eso en su empresa. Es un tema muy interesante de hablar, bueno, que abre muchas posibilidades de dialecto. ¿Ok? Sebastián, cuéntanos. Bueno, de pronto acá yo soy el único, no sé si habrá más gente del departamento del Meta, Villavicencio o de la Orinoquía. Y pues en mi trabajo anterior tuve que pues estar, o sea, con un contratista, pero tenía que ir mucho a la alcaldía de la gobernación, yo no hacía amistades. Y yo hablaba del tema del BIM, que me metí en esta selección buscando gente como para tener compañeros acá, como para no estar como tan solo. Y uno les hablaba del BIM y como entidades estatales, o sea, que la implementación de los proyectos, listo, no esté, pero que al menos esté como el concepto rondando entre las entidades para que los funcionarios las conozcan y no. O sea, nadie había escuchado nunca hablar de eso y uno queda como que... Y cuando ya Sí. leí lo del BIM Forum, yo quedé ahí como que, pero si ya para el otro año toca estar en un 80% y ni la mitad conocen ni siquiera qué es la palabra. Sí, los índices son más bajos. Vamos a hablar de eso más adelante cuando hablemos de cómo va la implementación en Colombia. Justamente es un tema de monografía que una vez les comparto, ¿cierto? Yo tengo un tema de monografía sobre el estado de implementación BIM, de cómo va Colombia. Es muy bueno investigar sobre eso. Este es un tema escabroso, Sebastián. O sea, cuando yo digo en clase, vamos mal, la gente me pelea, ¿sí? Y cuando le digo, vamos bien, también me pelean. Entonces yo creo que es un tema que va dependiendo de la región, ¿no? Dependiendo de la región vamos avanzando. Hay regiones que sí apenas están escuchando el término, otras que ya tienen un conocimiento avanzado. Y justamente este módulo también es hablar sobre eso, ¿sí? Porque la gestión de proyectos también implica eso, conocer el término, conocer la información. Y hay muchos lugares que todavía no, otros que sí ya están muy avanzados en el desarrollo, ¿no? Daniela, ¿qué nos puedes aportar tú? Daniela. No, Inge, pues tenía una pregunta sobre el tema del objetivo BIM a nivel nacional que yo no entiendo es esto, ¿a qué nivel de madurez está enfocando el gobierno? O sea, ¿a qué nivel de madurez BIM se supone que vamos a llegar al 2026? No, imagínate que el nivel de madurez se mide por muchos factores, ¿no? Ejecución de proyectos, capacitación, avance en la documentación, manejo del CDE. Entonces, ahorita en estos momentos lo que está apuntando el gobierno es a tercerizar el proceso de metodología BIM. Por eso es que está apuntándole a que los contratos tengan un componente. Entonces, digamos, por ejemplo, entidades como el INVIES Ajá. le apuntan es a que se haga un estudio o que se modele un proyecto y desde el modelo empiece la ejecución. O sea, digamos que no te puedo, no O te sea, en la puedo, etapa de consultoría. exactamente. Ahorita le están apuntando a eso, a hacer la consultoría para que la consultoría pase luego a la construcción. Pero ya hay entidades en Colombia que ya tienen la construcción. O sea, ya la consultoría fue hace rato. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia tiene ya construcción con BIM. O sea, la consultoría ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, Sí. depende de qué entidad hablemos, ¿no? Y como dice Sebastián, hay entidades que están en cero, por ejemplo. Entonces, digamos que le No, sí, estamos sino que apuntando. en el ¿Sí? módulo de fundamentos BIM, cuando estábamos investigando como el BIM a nivel internacional, pues a mí me tocó ese tema, pues uno leía como que en otros países decían, no, estamos apuntándole a nivel de madurez, estamos en el 2, vamos a apuntar al 3 o estamos apuntando al 2. No. Entonces, yo decía, bueno, en Colombia, ¿cómo lo están enfocando? Esa era mi duda. Sí, no, ahorita obviamente mira que la estrategia nacional está apuntando a que el 2026 el 100% de los proyectos, 85-100% de los proyectos tengan información BIM. Y nosotros investigamos y bueno, ¿qué es lo que ellos le apuntan, no? No le están apuntando tanto al nivel de madurez, sino que haya un componente de la metodología, ¿sí? Que es algo un poquito más fácil de apuntarle, ¿no? Y hay otras entidades que sí le dicen que yo voy a apuntarle un nivel de madurez Y muy completo. subjetivo también.
Exacto, muy subjetivo. Entonces, voy a apuntarle un nivel de madurez completo con todos los indicadores en este rango. Ta, 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 ta. De pronto, más adelante, cuando hablemos de los indicadores, algunas personas los van a entender un poco mejor. Me esperan ahí en ese tema. ¿Listo? Gracias, profe. Pedro, gracias, Daniela, no, gracias por tu. Profe, pues en el caso de Bogotá, hasta ahora estamos comenzando con el IDU, por ejemplo, pero son los proyectos de hace un año, 2 años, y lo que usted dice, con la etapa de estudios y diseños, y ahí vamos cambiando ahora, pero hasta ahora también estamos arrancando. Sí, claro, no, y lo que te digo, toca por entidades porque lastimosamente no podemos hablar de municipios o de departamentos con implementación, pero sí, muchas gracias, Pedro. Sniper, buenas noches. Buenas noches, profe. Digamos que yo soy en el sector industrial. En el sector industrial sí están aplicando bastante el tema del BIM en la parte de desarrollo de proyectos y llega, digamos que llega hasta el contratista, que es la parte de la ejecución o la construcción del proyecto. Pero para la entrega, planeación, digamos que toda la parte de ingeniería, he asistido a varias reuniones donde se ha desarrollado bastante los proyectos de Ecopetrol para ampliaciones y todo ese tema. Y por Y, cierto, no, está bien en los llanos para que el compañero tenga la compañía, pero sí, por acá se está desarrollando bastante. y en construcción, ¿cómo le ha ido con los contratistas? Digamos que ahorita estoy con la contratista, entro bastante en la planeación y la ejecución y el balance de los presupuestos, pero hasta el contratista llega es el modelo de ingeniería. Y digamos que de la ingeniería a, bueno, del diseño, los cambios, todo ese proceso, a la construcción, siempre hay bastantes tiempos de entrega, ¿no? No es como porque el contratista siempre se le exige, termine ya. Y la ingeniería todavía está los cambios y todo que tienen que ver con el modelo, actualizar el modelo. De hecho, ya vamos a terminar en un actualizado modelo. Y se supone que para tener un nivel de madurez intermedio, cada vez que va pasando la obra hay que actualizar el modelo, o sea, se debe mantener. Actualizar el modelo, sí, señor. Sí, pues lo que te digo, o sea, eso depende de las entidades, o sea, todo está sectorizado en estos momentos, pero empiezan los mandatos gubernamentales y cuando empiezan los mandatos gubernamentales va todo el mundo a empezar a correr, ¿sí? A capacitarse. Entonces nosotros vamos bien porque ya tenemos conocimiento y cuando llegue el momento vamos a estar ahí, ¿sí? Eso digo, ojo, de todas maneras todo lo que aprendemos es provechoso, ¿no? O sea, usted nunca aprende algo y lo pierde, ¿sí? O sea, de los 4 posgrados que yo he hecho, todo lo he utilizado. Todo lo he utilizado en mi vida, ¿ok? Entonces en algún momento se va a utilizar y vamos para allá, ¿listo? Ese es como el objetivo. Sí les dije que este tema era, mejor dicho, para hablar, ¿cierto? Sergio, buenas noches, cuéntame. Buenas noches, ingeniero. Pues en mi caso, yo estuve trabajando con la gobernación de Casanare hace unos meses, ¿sí? Pues en Casanare sí, digamos que el tema de las regalías siempre es un tema bastante amplio, y sobre todo en el tema de infraestructura. Pues se desarrollaron como varios proyectos a nivel departamental en cuanto al tema de vivienda, pero son proyectos que, digamos que nacen así como de la nada, ¿sí? O sea, no tienen ningún fundamento en cuanto al tema de estudios y diseños, sino que son como más bien contratos y vayan y construyan allá y bueno, con el tema de alcaldes y contratistas y demás. En algún momento, pues me tocó supervisar un proyecto. Sugerí que me lo entregaran como con alguna noción de la metodología, ¿sí? Digamos que en cuanto a Revit, que es lo que más manejaba en su momento. Y definitivamente no hay entidades que no, digamos que no quieren adaptarlo y no. O sea, como que Sí, definitivamente no. hasta que no sea un mandato, no sea un mandato gubernamental, no sea una ley, un decreto, no se va a hacer. Eso sí está claro. Pero digamos que parte de este módulo también es dialogar sobre eso, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en las entidades para empezar a hablar de BIM? Vamos a hablar de eso más adelante también algunas semanas. ¿Listo? Sí, bueno. Gracias, Sergio, muy amable.
Luz, cerremos contigo ahí el diálogo, está interesante. Buenas noches. Buenas noches, profe. No, pues yo quería como en lo que he visto, es que creo que la mayor resistencia que tiene las entidades, tanto privadas como públicas, es como que ya piensan de BIM y es de una vez el Revit. Entonces es como, no, es que el Revit es muy caro, las licencias son muy caras, que esto, que aquello. Entonces esa es como la mayor resistencia porque no es que se limiten a la metodología, sino que de una vez dice, no hay inversión para esto. Más Sí, que todo he no, podido ver eso. sí, lo que decíamos en el ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida debió comenzar sobre conocer qué era BIM y todo el cuento, y no, nosotros empezamos al revés. Empezamos con los software. Entonces, como empezamos con los software, pues los software es lo más costoso, por ejemplo. Sí, sí, tiene razón, ¿no? Completamente de acuerdo. Bien, mire, entonces ese es como digamos, la idea general, ¿no? De dónde estamos en estos momentos, a qué le queremos apuntar. Y bueno, parte de la iniciativa de este módulo es necesitamos conocer cosas sobre la metodología, documentación, gestión de la metodología para poder implementarlo, ¿ok? Bueno, el otro componente importantísimo, como dice la compañera, todo el mundo piensa que Revit es BIM y con eso deberíamos empezar siempre que hablamos de metodología, es que toda gestión de proyectos debe hacerse basada en una guía, ¿sí? O sea, una serie de pasos para desarrollar. Y cuando la gestión de proyectos está avalada, investigada, revisada por muchas entidades en el mundo, ha sido practicada y funciona, se crea un estándar, ¿ok? El estándar base nuestro es la norma NTC ISO 19650. ¿Ok? Pero hay muchos estándares que complementan esta norma, como por ejemplo la norma 12006 de construcción de la organización. También la norma 160001 de gestión de calidad. ¿Sí? Hay mucha normativa probada basada en un estándar que podemos utilizar para desarrollar los proyectos. Los estándares no se utilizan porque la empresa vaya mal o porque la organización haga mal las cosas, es por mejorar los procesos de los proyectos. Entonces BIM nos plantea el BIM Kit utilizando muchos de estos estándares que están acá, ¿ok? Entonces lo primero que queremos saber, lo que primero que tenemos que hacer para poder implementar documentación BIM es empezar a leer los estándares, ¿listo? El estándar y la guía. En este caso nosotros tenemos una guía porque fue producto de otros documentos, fue producto de otros estándares que ya están implementados en el resto del mundo, ¿ok? Entonces la recomendación siempre es leer sobre esta información. Como les comentaba, en estos momentos hay muchos beneficios para usar la metodología BIM, ¿ok? Entre los beneficios principales tenemos todo el tema de reducción de costos, de ofrecer nuevos servicios, de evitar repetir trabajos, de mejorar el ciclo de vida del proyecto, de mejorar los ciclos de flujo del proyecto, reducir errores, ¿ok? Y esto ya está probado actualmente que está funcionando, ¿ok? Pero como comentábamos, hasta que no sea un mandato gubernamental, pues no vamos a vernos en la obligación de implementarlo. Eso es lo que plantea la Estrategia Nacional BIM. Vamos a ver si se logra, ¿cierto? Porque todo depende también de lo que esté haciendo, ¿no? Aquí en la diapositiva les coloco algunos proyectos que se han ejecutado con la metodología. No voy a andar mucho en detalles. Y algunas empresas y organizaciones que lo están utilizando, como son el IDU, Prodesa, la Universidad de Antioquia, las empresas privadas Amarillo, Bolívar, en la ciudad de Bogotá, Medellín, Arpro, el EDU, que es la empresa de desarrollo urbano de Antioquia, de Medellín, y bueno, muchas empresas también lo están usando actualmente. Entonces, si usted ve en estos momentos que su implementación es cero en la empresa o donde está, busque estas organizaciones y empieza a leer sobre ellas, empieza a ver los casos de éxito, ¿ok? Por allí se debe empezar a hablar de la metodología BIM, sobre en el estándar, las guías y los casos de éxito, ¿ok? Yo estoy muy familiarizado con el tema del EDU, no sé si alguien trabaja acá con el EDU también, ¿sí? Porque nosotros hemos tenido proyectos con el EDU y como comentaban algunos compañeros, hace algunos años se basaba en el tema de estudios y diseños, todavía hay proyectos en estudios y diseños, pero otros ya están, ¿cierto?, mudándose a la parte de construcción. Y ese es el objetivo, ver los casos de éxito, a ver cómo nosotros conocemos sobre la metodología, ¿vale? Les dejo un link en las diapositivas, que es los casos de éxitos o casos de estudios de Autodesk, ¿sí?
que bueno, digamos que ahí tenemos toda la fundamentación para creer en lo que ha pasado. Autodesk no habla solamente sobre su software, sino también sobre la información o la gestión de la metodología BIM, ¿ok? Entonces es muy interesante empezar a revisar y hacerle revisar a las demás personas qué es lo que se está haciendo. Miren, por ejemplo, una colega mía, una amiga mía, publicó un artículo acá en Bucaramanga sobre el BIM y hay mucha gente que no sabía que era BIM, como decía Sebastián, ¿sí? No sabe qué es eso, nunca lo había escuchado. Y empezar a publicarlo en los periódicos, en las historias, en el LinkedIn, ¿cierto? Que es el lugar donde podemos interactuar con otras empresas, empieza a mover un poco el tema BIM, ¿no? Eh, Hace 10, 15 años más o menos, se hablaba mucho del famoso PMI, no sé si ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Que es una organización también mundial que habla sobre la gestión de proyectos. Ahorita PMI está un poco quieto, ¿no? Pero sigue siendo un componente importante en la ejecución de proyectos. Eso es lo mismo que esperamos de BIM, ¿cierto? Que siga volviéndose un componente importante y que la gente hable, que lo utilice, que lo desarrolle en los proyectos, ¿sí? ¿Por qué mencionamos eso? Porque las primeras tres preguntas que tenemos que hacernos el día de hoy sobre BIM o sobre el uso de la gestión BIM, primero es, usted sabe qué roles BIM existen, ¿cierto? ¿Cuáles roles tiene su empresa, ¿cierto? ¿Cómo podemos catalogarnos en nuestra empresa? Cada rol debe tener unas características y para eso hay un documento en el BIM Kit que habla sobre los roles BIM, ¿ok? Segundo, ya tiene modeladores en su equipo, ¿cierto? Hemos hablado del modelado porque es la base principal, como ya mencionamos en Colombia, esa es la espinita que se siembra en las empresas para empezar con la metodología. Como decían los compañeros, el modelado no es Revit, el modelado es conocer la información que tiene un proyecto en términos BIM, ¿ok? Entonces hay que identificar los modeladores. Y tercero, identifica los flujos y los usos BIM, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos sobre eso para empezar a hablar sobre la metodología, para implementarla como tal. Entonces, ¿dónde se ubica BIM? ¿Dónde podemos ubicarnos BIM? Ya vimos que nos podemos ubicar en muchas etapas, ¿cierto? Del proyecto, pero quiero dictarles una clase de gestión de proyectos muy rápida, ¿sí? Para gestionar un proyecto tenemos dos etapas generales, la formulación y la gerencia. Usted puede aplicar BIM en cualquiera de las dos, ¿ok? Pero como comentaba Sergio, un compañero, y no me acuerdo quién más, decía, venga, la formulación a veces en Colombia nace como una idea, ¿cierto? Alguien dice, quiero hacer este proyecto, hay la plata para hacerlo y nació. ¿Listo? Pero lo correcto es que la formulación tenga una idea, un perfil, una prefactibilidad y una factibilidad, ¿sí? Es decir, hayan estudios previos, estudios primarios, secundarios, etcétera, etcétera, que me digan este proyecto nació, ¿ok? Muchas veces no lo hay, pero BIM puede ingresar ahí para poder crear la información del proyecto, ¿ok? Vamos a hablar que una de las primeras etapas que nos plantea la metodología es conocer el estado actual de la zona del proyecto, conocer el estado actual del proyecto en términos de documentación y en términos de modelado de información, ¿ok? Yo podría decirles, por lo que hemos leído, que la mayoría de proyectos no están acá, o sea, no están en formulación. Generalmente están en la etapa de inicio o planeación, que son las primeras dos etapas de la gerencia o gestión de proyectos. ¿Qué es la gerencia de proyectos? La etapa en la cual yo empiezo a hablar del proyecto y lo empiezo a ejecutar, porque es en el momento en el cual ya hay inversión de dineros o inversión de recursos para ejecutar el proyecto. Mientras que en la formulación apenas se está consiguiendo los recursos o se está averiguando de dónde nacen los recursos. El BIM puede actuar en la formulación y en la gerencia. Si usted, por ejemplo, está en una oficina de planeación de un municipio, una entidad, la oficina de planeación lo que hacen en la vida real es formular, ¿ok? Se llaman así porque planeación es una palabra más sencilla de entender, ¿ok? Y porque ese es el dialecto común. Pero las oficinas de planeación lo que hacen en realidad es formular. Usted puede empezar a utilizar herramientas de documentación BIM en la formulación. Vamos a hablar sobre la herramienta principal de formulación, que es el EIR. ¿Sí? Vamos a hablar sobre él en la próxima semana, ¿ok? Entonces, con eso empieza ahí. Si usted no hizo formulación, pero va a empezar a planear el proyecto, va a diseñar o a ejecutarlo, que son las etapas que ya vieron, que es las que más recurren,
pues usted está en gerencia de proyectos. Cuando está en gerencia de proyectos ya no utiliza datos de formulación, sino que utiliza información de gerencia. Aquí vamos a hablar sobre el BEP. Esto vi que la mayoría conoce el término de BEP. Entonces el BEP se utiliza en la gerencia de proyectos. ¿Ok? Y ahí también aparecen dos términos adicionales que son el diagnóstico y el nivel de madurez BIM. Eso lo vamos a ver acá. Vamos a detallar de dónde podemos nosotros basarnos para hacer eso en nuestras empresas. Y ustedes van a hacer una propuesta sencilla, simplemente por términos académicos. ¿Ok? ¿Y el BIM puede llegar a la operación? Sí. Recuerden que el BIM tiene 10 dimensiones, ¿no? Y esas 10 dimensiones hay una que es la operación y el mantenimiento. Entonces, en esa operación y mantenimiento aparece también la metodología BIM. ¿Se puede hacer? Sí. Pero vamos a encontrar, y yo les voy a compartir una investigación de un colega, un estudiante que yo tuve, que me reuní justamente con él la semana pasada y me dijo, profe, venga, quiero que contarle cómo es mi proyecto de BIM, a ver qué opina, ¿no? Y su proyecto de BIM era en la operación. ¿Cuál es el problema de tener un proyecto de BIM en la operación? Que debemos tener algo de acá atrás, algo, ¿sí? Algo de formulación o algo de gerencia, porque sin eso yo no puedo operar el proyecto. Es lo único. Pero también puede ingresar acá al BIM y empezar a hacer una retrospectiva sobre los proyectos. Eso en gerencia de proyectos se llama la evaluación ex post. No sé si han escuchado ese término por ahí. Búsquenlo para que lo investiguen. Ex post, ¿sí? Esas evaluaciones tienen que ver con cómo yo utilizo la información de la gerencia de proyectos para operar un proyecto. ¿Ok? Entonces el BIM puede entrar en cualquiera de estas etapas, simplemente quiero que se ubiquen para que lo tengan claro. ¿Qué nos dice el BIM Kit? El BIM Kit nos dice, venga, sí hay una etapa de formulación, pero yo la voy a llamar de esta manera: conceptualización, prefactibilidad y diseño esquemático. Así se llama la etapa inicial del proyecto. Vamos a asumir en estos momentos que es una etapa que incluye evaluación financiera, alternativas del lote o la ubicación del proyecto, diseño del proyecto, optimizar luego el proyecto más adelante, concepción del proyecto, etcétera, etcétera. Pero en Colombia, ¿qué hacemos con la etapa de preinversión? Como ya mencionamos, son ideas y variables muy esquemáticas, ¿no? Los modelos que hemos creado hasta ahora son diseños esquemáticos o básicos, ¿vale? Entonces, asuman o pueden asumir en estos momentos que el módulo anterior era la etapa de diseño esquemático, ¿ok? Y que esta semana tenemos que complementar. ¿Qué nos falta de ese diseño esquemático y que me critico yo mismo porque no tenemos el tiempo para hacerlo? Pues hacer un levantamiento actual del proyecto, ¿ok? Cada vez que usted hace un diseño esquemático debe tener un modelo inicial que se llama el modelo de estado actual, ¿ok? Acuérdense de eso. Eso es lo primero que debemos tener, modelo de estado actual. Entonces no lo tenemos, lastimosamente, por temas de confidencialidad, pero hay que asumir que debe existir o que va a existir o que debe tenerlo el proyecto. Porque es que con ese sabemos si hay que hacer terraplenes, si hay que hacer excavaciones, si hay que demoler, si hay que mover redes, ¿cierto? Si hay que gestionar de pronto, no sé, mirar interferencias eléctricas, hidrosanitarias, telecomunicaciones, etcétera. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a gestionar el proyecto basado en un diseño esquemático sin estado actual, ¿no? Quiero aclarar eso y ojalá lo mencionen en su pliego de reglas, que es como vamos a empezar el módulo. ¿Ok? ¿Qué le apuntamos en este módulo? ¿O qué le apuntamos en este módulo y el siguiente, más bien? A entrar a una etapa de anteproyecto. ¿Por qué es anteproyecto? Porque ya empezamos a conocer las disciplinas y a coordinarlas. ¿Listo? Pero vamos a coordinarlas desde el diseño esquemático, porque recuerden que ustedes no son diseñadores, ¿no? No son diseñadores ni hidráulicos, ni sanitarios, ni estructurales, ni arquitectos. O bueno, de pronto si algunos son alguno de esos, ¿no? No sé. Si usted es alguno de esos roles, de una vez ubíquese como modelador de esos roles, ¿listo? Para que ayude a la creación del modelo, para que ayude a que el modelo que usted está creando, que está generando, sea el adecuado, ¿ok? Entonces, entre este módulo y el otro, vamos a hablar del anteproyecto y documentación de construcción, ¿ok? Esa es la etapa en la que estamos. Obviamente no vamos a poder ver todo, ¿cierto? Porque si yo les pidiera todos los documentos, ahí sí se nos alarga esto, ¿no? Esto no tiene fin, ¿vale? Pero sí es bueno que ustedes lo reconozcan y que utilicen el que les parezca mejor, ¿ok? Recuerden que de todas maneras todo lo que tiene que ver con BIM hasta ahora se está implementando en algunos casos, entonces vamos a utilizar lo que creamos más adecuado.
¿A qué le apuntamos? ¿Sí? ¿O qué le apuntaríamos nosotros al final de la especialización? A tener un modelo preconstructivo. ¿Listo? Y cuando hablamos de preconstrucción indica que podemos estar en la etapa de diseño también, ¿no? Porque al tener un diseño esquemático, debe entrar luego un especialista a revisar ese diseño esquemático, a tomarlo de referencia para hacer su propio diseño. ¿Ok? Eso le apuntamos nosotros. ¿Ok? ¿Por qué no hablo de preconstrucción ya diseñada como especialista? Porque pues no lo tenemos acá, ¿sí? Pero en la vida real sí debe pasar, ¿no? Yo debo tener un modelo de preconstrucción listo, con un nivel de detalle específico, con un load específico. Recuerden que hablamos del load 300, ¿sí? Si es posible llegar a un load 400, ¿ok? Pero para poder llegar ahí hay que pasar por el load 350 que lo van a ver en el módulo siguiente. Este no, el siguiente, donde van a ver Navisworks, ¿ok? Ya tienen que ir descargándolo, vayan vaciando su computador, ¿no? Vayan vaciando, tienen hasta diciembre para vaciarlo, ¿no? Empezar a borrar las películas, las series, para que puedan descargar Navisworks. ¿Listo? Y allá le apuntamos, ¿no? Y ojalá la mayoría de entidades le apunten a eso, ¿no? ¿Cierto? Justamente hoy dictaba una charla sobre cómo utilizar los modelos BIM en la gestión de compras y es bastante interesante que eso funciona y que eso tiene muchas ventajas desde el tipo constructivo. ¿Ok? En términos de documentación, ¿cuál es el ciclo de vida? Bueno, primero hay que evaluar las necesidades del proyecto. O sea, si yo quiero hablar del proyecto BIM, debo tener claro cuáles son mis necesidades como tal. ¿Ok? Y para poder hablar de necesidades, debo conocer, primero, quién es el dueño del predio, quién es el cliente, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? Y cuáles son los requisitos adicionales del proyecto como tal. Finalmente, debo conocer, como ya les mencionaba, el modelo de estado actual, ¿vale? Que son cosas que, pues, lastimosamente no tenemos acá, pero sí podemos empezar a pensar en las necesidades de tenerlo, ¿listo? Para poder evaluar las necesidades a través de BIM. ¿Qué les puedo decir del modelo actual? Bueno, es un modelo con requisitos previos, que tiene información de datos existentes, trabajos de demolición, información de pronto de áreas, de tareas que se tienen que hacer en obra, tiene el emplazamiento, tiene mediciones iniciales, tiene datos del terreno, estudios geotécnicos o de suelos, tiene información del tema solar y bueno, la idea es que tiene digamos, un componente de modelado inicial bastante importante, ¿sí? O sea, imagínense que en el módulo anterior, en vez de empezar a modelar la arquitectura desde cero, hubiésemos cogido el modelo de estado actual y ahí empezar a modelar la arquitectura, vincularla con el modelo de estado actual, ¿ok? Entonces, siempre tengan previsto eso dentro de su implementación o uso de la metodología. Luego viene la petición de ofertas y presentación de ofertas. Eso es lo que estamos actualmente en muchas empresas en Bogotá, Medellín, capitales de Colombia, ¿sí? Están ya en esta etapa, donde piden ofertas o generan ofertas, dependiendo de la empresa si la presenta o no, basados en la metodología BIM. ¿Qué necesitamos para poder interactuar dentro del punto de vista de la licitación BIM? Necesitamos un EIR y un BEP, que es lo que vamos a hablar en este módulo, ¿sí? Sin esos dos conceptos no podemos empezar a hablar de implementar la metodología BIM. Entonces vamos a empezar por ahí. Y si quiero hacer evaluación de necesidades, debo tener en cuenta qué es un PIR, que lo vamos a mencionar también esta semana, qué métodos, qué normas o qué estándar debo tener de referencia y cuál es el CDE que voy a manejar, ¿vale? Desde ahí empieza el proceso. Es más, debe establecer unos hitos de revisión. No vamos a llegar acá, esto no lo vamos a ver, pero tenga en cuenta que esto existe y que desde ahí debe partir la metodología BIM. Vamos a llegar acá de una vez, ¿sí? Somos una empresa contratada por mí, por el profesor, ¿cierto? Para establecer un EIR, ¿sí? Primero que todo, voy a tercerizar la petición de oferta. ¿Por qué? Porque en mi empresa no tengo la información de BIM, ¿sí? Estoy en un nivel de madurez casi cero, ¿ok? O sea, no conozco mucho la metodología, pero ustedes sí. Si lo conozco, bueno, ya dentro de mi empresa debería tener gente que genere los EIR. El EIR es el documento de información de referencia y recursos iniciales compartidos, es decir, los datos que yo tengo, estudios previos o información inicial. ¿Ok? Recopilo información y con esa información la llevo a la presentación de ofertas. Luego viene otro tercero, ¿cierto? Que genera el BEP
y ese BEP tiene la evaluación de aptitudes y capacidades de los roles de organización, tiene presentación del proceso BIM y además tiene la presentación de los riesgos, el plan de actuación o el plan de movilización del proyecto y toda la información que necesito para empezar a ejecutar el proyecto, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, el ciclo de vida requiere que usted conozca también la documentación BIM para poder empezar a ejecutarlo, ¿sí? Por eso es que necesitamos empezar a conocer sobre él para gestionar. ¿Qué les puedo hablar sobre estos documentos de petición y presentación de oferta? Pues inicialmente decirles que también requiero saber quién es el cliente, cuál es el lugar donde voy a ejecutarlo. También requiero objetivos, requiero requisitos que tenga mi cliente y requiero un modelo de estado actual. ¿Para qué? Para llegar a la construcción. La construcción es la cuarta etapa del ciclo de vida BIM en términos de documentación. ¿Qué necesito en la construcción? Un documento de planificación, que generalmente es el BEP, un documento de control, que sigue siendo el BEP, y un documento de inspección y mantenimiento, que sigue terminando siendo el BEP. O sea, el BEP reduce 3 documentos que en la vida real pueden ser diferentes. Por ejemplo, en la vida real, ¿qué es la planificación de la construcción? Es el famoso plan de gerencia. No sé si lo han escuchado por ahí o lo han visto en algunas licitaciones, ¿sí? En el control de construcción, ¿qué son los controles? Los informes de interventoría, los informes de supervisión, ¿cierto? Y en la vida real, ¿qué es en la inspección final y mantenimiento? Los manuales, ¿cierto? El control del proyecto en operación. Todo eso se va a reducir en un solo documento que se llama el BEP, ¿ok? Que sus siglas en inglés indican BIM Execution Plan o Plan de Ejecución BIM, ¿ok? Y como implica todo, pues hay que hablar sobre él, ¿ok? Vamos a hablar sobre él estas semanas y qué debemos tener en cuenta, ¿ok? El BEP puede ser o ha sido una lista de chequeo, pero muchas entidades lo han manejado así. No sé si de pronto ustedes han estado en algunas entidades que empezaron a usar BIM. Entonces el BEP inicialmente era una lista de chequeo. Me gustó esta lista de chequeo que encontré en el Building Smart. Entonces habla sobre qué debo tener en el proyecto, qué voy chequeando en el proyecto para ejecutar, ¿ok? Entonces les presento aquí una lista de chequeo de preparación de la construcción, de la inspección y mantenimiento. Y bueno, todo lo que apunta el BEP lo vamos a detallar más adelante, un poco más, con más claridad, ¿listo? O sea, hay que ver qué necesitamos del BEP. Según el BIM Kit, además del BEP y el EIR, debe aparecer mucha más información relacionada con el proyecto. Por ejemplo, debe estar todo lo que tiene que ver con la evaluación de capacidad y competencia del proyecto o del ejecutor, que es el CCA. Debe tener los planes de entrega del proyecto, que es el TIDP. Debe tener una evaluación del proyecto con el CCA o una presentación precontractual con el PREVEP. Sí, vamos a hablar del PREVEP también acá. Debe tener un plan de entregas de ejecución del proyecto, que es el MIDP. Y debe tener contratos, documentos legales, información original, ¿ok? O sea, hay una serie de documentación que debe existir para iniciar con mi proyecto dentro de la metodología BIM, ¿ok? Si bien el modelo es un insumo bastante importante, ¿cierto? Debo tener documentación BIM para poder desarrollar, ¿ok? A partir de el día de hoy vamos a decir que nuestro insumo inicial es el modelo, ¿ok? El modelo es nuestro, digamos, nuestro componente básico y con él vamos a complementar el desarrollo del proyecto. ¿Qué es el insumo? Es el archivo que tiene los datos o la geometría que se asocia al proyecto constructivo, ¿ok? En este caso es nuestro modelo de Revit, nuestro modelo de Revit. Se puede asociar que un insumo es un modelo individual o un modelo segregado, ¿ok? O todos los datos, imágenes, documentación también se pueden volver insumos del proyecto. Pero en este momento quiero recalcar que nuestro único insumo son los modelos, ¿ok? Esos modelos deben tener una autoría, ¿cierto? Deben englobar el desarrollo de algún autor o deben ser propiedad de alguien, ¿ok? Esos modelos en estos momentos son propiedad mía, ¿listo? Usted me hizo esos modelos a mí, ¿vale? Pero debe auditarlos, debe revisarlos, porque deben ser modelos que tengan información o que puedan ser fáciles de extraer la información, ¿ok? Entonces empieza la gestión de información. ¿Cómo empieza la gestión de información? Esos modelos deben tener unas reglas o deben tener unos datos necesarios, ¿ok?
Para poder entender un modelo hay que crear un modelo de información de proyecto, un PIM, ¿ok? Que es lo que usualmente las empresas tienen para poder empezar a chequear si el modelo cumple o no ciertas características. El PIM es un componente de la gestión de proyectos que nos permite gestionar la información. Véanlo de esta manera. Mi modelo de información de proyecto es cómo yo entrego mi proyecto o cómo entrego yo la información. O sea que es el proceso de auditoría o de calidad de modelo que desarrollamos. Eso ya lo tenemos hecho o lo estamos haciendo. Por eso esta semana tenemos la semanita para hacer una retrospectiva, una revisión de lo que hemos hecho y empezar a chequear qué fue lo que obtuvimos. ¿Ok? Que encontremos modelos que interactúen entre sí y que funcionen. ¿Ok? Si tengo una auditoría, si tengo un PIM, voy a contribuir a crear un modelo que es un AIM. El AIM es un modelo de información que ya tiene datos que siempre voy a utilizar y se vuelve un activo de la organización porque es un modelo base para desarrollar otros modelos. No sé si se acuerdan de una herramienta que les enseñé en la última semana de Revit, que era el de copiado de normas, ¿se acuerdan? Que copiábamos los datos de la tubería, ¿sí? Bueno, con los modelos de PIM se puede generar un activo a través del copiado de normas, ¿cierto? O la extracción de normas que tienen otros modelos. Digamos que en este estado estamos nosotros, ¿cierto? Creando PIMs para generar luego AIMs en una ejecución de un proyecto BIM. ¿Y por qué hacemos eso? Primero, porque las necesidades de un proyecto nos invitan a generar siempre algo base, ¿sí? Lo base siempre es la planimetría del proyecto. Y como no tenemos planimetría, pues creamos modelos 3D. ¿Qué deberíamos integrarle a esa planimetría y esa evaluación de necesidades? Un estudio de localización y un estudio de mercado. ¿Ok? Entonces, para poder empezar con la metodología, para poder gestionar la información, debe estar fundamentado el lugar que escogimos y debe estar fundamentado el mercado o el nicho que escogimos para hacer la venta de nuestro producto o nuestro proyecto como tal. Como nos concentramos en el modelo 3D, pues esta semana nos vamos como les dije, a hacer la revisión de auditoría de ese modelo. ¿Ok? En el caso del modelo de edificios de información BIM o de modelo BIM, lo importante es que esos modelos me sirvan para dar soporte a inversiones futuras que me permitan comparar requisitos energéticos y medioambientales, que me permitan visualizar cantidades de obra, ¿cierto? Que me permitan mejorar el intercambio de datos posterior y que me permitan usar el proyecto luego para construir, operarlo, hacer explotaciones del proyecto o mantenimientos, ¿sí? Para eso creamos nuestros modelos y por eso el módulo anterior se llamaba Fundamentación y Auditoría Revit, ¿sí? Para que puedan obtener modelos aptos para poder avanzar en la metodología. El modelado de información no es un valor intrínseco en sí de los proyectos, es un medio para poder conseguir la ejecución de los proyectos a través de la metodología BIM. Y durante la etapa de preparación del proyecto siempre escogemos los modelados, porque como decían los compañeros, es lo más visible, es lo que las empresas piensan que significa BIM. Pero ya nosotros sabemos que no lo es, ¿sí? Que simplemente es un insumo para generar todo lo que tiene que ver con el alcance de la metodología como tal. Si logramos ese insumo, quiero hacerles un detalle de los insumos que deberíamos tener para empezar con la metodología. Mire, debería tener el modelo de estado actual, que es la parte general que les mostraba. Debería tener un documento de aseguramiento de calidad, debería tener un documento de mediciones BIM, debería tener un análisis energético, debería tener un BIM para mantenimiento, debería tener un uso de modelos durante la parte de construcción. Mejor dicho, debo tener muchos componentes para afrontar mi ejecución de la gestión de proyectos BIM. Por ahora me voy a quedar con los tres modelos que tengo y pues obviamente la propuesta es si se puede hacer un modelo de estado actual, pues sería bastante provechoso, ¿cierto? No sé si me acuerdo que pasó acá que algunos me pedían la topografía, ¿cierto? Del modelo. Ese puede ser un componente de modelo de estado actual. Yo hice un videito sobre eso y se los puedo compartir en el caso de que quieran hacer un modelo de estado actual. No es obligación, ¿no? Sí, pero se puede generar, ¿vale? Sergio, cuéntanos. Inge, sobre ese modelo del estado actual, ¿ese modelo debe contener las tres disciplinas o no No, necesariamente?
¿no? Debe contener lo que realmente está en estos momentos existente en la zona, ¿sí? Entonces, por ahora yo les podría decir que lo existente es un terreno baldío. Entonces, con una topografía y un modelado de topografía es suficiente para crear el modelo. Pero en condiciones generales puede tener estructuras existentes, redes eléctricas, sanitarias, de telecomunicaciones, lo que exista. Puede tener hasta torres construidas, casas construidas anteriormente, ¿vale? Pero es una suma de disciplinas, mejor dicho, que yo puedo hacer. Listo, por ahora para nosotros el estado actual es una topografía. Listo, es un terreno baldío que no vamos a solicitar. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa debo tener para poder iniciar con el uso de la documentación y la metodología? Primero, debo tener unas metas, objetivos claros del proyecto BIM. ¿Qué quiero lograr yo con BIM? Segundo, debo informar de las funciones, deberes y responsabilidades del modelado de información o de la metodología BIM. Tercero, debo interactuar con los requisitos técnicos que tiene el proyecto. ¿Sí? Yo no puedo implementar BIM sin saber qué es lo que me pide el proyecto. Cuarto, el equipo del proyecto debe ser capaz de diseñar el proceso BIM, es decir, de entender la metodología. Si no, no puedo implementar BIM. ¿Sí? Yo ahí, por ejemplo, hacía una charla sobre eso y les contaba que lo que utilizo yo para implementar BIM en la empresa siempre es un modelador y un especialista. ¿Sí? Eso es lo mínimo para empezar a buscar una disciplina. Y si ya tengo todas las disciplinas en BIM, empiezo a coordinar, que es la quinta etapa, coordinar el proyecto de una etapa temprana. Yo puedo modelar un diseño esquemático y empezar a crear el proyecto BIM. ¿Qué más necesito para poder empezar el proyecto? Primero, tener claro eh, los datos del proyecto, las fases en las cuales voy a ejecutar, tener claro los partícipes del proyecto, quiénes debo adherir, a quiénes debo convencer de la metodología, el modo de implementación y finalmente los objetivos que voy a controlar durante el ciclo de vida, ¿sí? Una cosa son los metas iniciales y otra cosa los objetivos del proyecto como tal. Aquí tengo un chequeo del Building Smart de lo que deberíamos empezar a buscar cuando empezamos la metodología, ¿sí? Diseño esquemático, diseño conceptual y qué modelo tenemos. Listo. Entonces en él nos chequean o yo le agrego el chequeo de cantidades de obra. Siempre que empezamos a gestionar nuestro proyecto, empecemos con el chequeo de cantidades, ¿no? Lo vimos en el módulo anterior, ¿no? Cómo crear tablas de planificación. Importante crear los parámetros de auditor, de auditoría, ¿no? ¿Cierto? Comentario tipo, código de montaje, nota clave, ¿listo? Con esos componentes empezamos a crear información, filtramos, utilizamos las tablas de cantidades y mostramos las tablas de cantidades, no siempre evidenciando cálculos totales en los componentes. ¿Qué necesito yo que extraigan esta semana? ¿Sí? Ya lo hicieron, ¿no? Pero ahora hay que sumar entre todos los pisos, ¿no? Porque tenemos que tener un compendio total. Primero, áreas de muros, ¿no? Ya tienen las áreas de muro de toda la estructura, listo, check, ¿cierto? Áreas de pisos, ¿sí? Áreas de acabados, de materiales, listo. Áreas de placas, ¿sí? Una cosa es la placa, otra cosa es el piso, la baldosa, ¿no? Áreas de cielo raso, áreas, longitudes de baranda, volúmenes de elementos estructurales, kilogramos de acero, longitud de tubería, número de accesorios de tubería, aparatos, unidades de aparatos inmobiliarios. Todo eso debo buscarlo para integrarlo a mi revisión de esta semana. Si ya tienen algunas cosas, perfecto, ¿sí? Ya su modelo está casi terminado. Pero recuerden que de todas maneras hubo unas recomendaciones, ¿no? Ahí hay dos equipos amenazados por convivencia, ¿no? Que tienen que hacer el chequeo de estas cantidades de obras. ¿Las tienen? ¿No las tienen? ¿Cómo van con eso? Yo les aconsejo que se hablen por el grupo de WhatsApp, ¿no? Oiga, comparten. Mira, a mí me dio tanto volumen de columnas, por ejemplo, tanto volumen de muros, y compárenlo con los compañeros de otro grupo, porque el objetivo es crear esta tablita que aparece acá. Esta tablita nos complementa la información o el contenido del modelo. ¿Okay? Entonces, a cada modelo estructural le colocamos las cantidades, a cada modelo B las cantidades, a cada modelo arquitectónico también, y así sucesivamente con los modelos que tengamos. ¿Sí? Por ahora nada más tenemos 4. Entonces lo vamos a referenciar acá. Bueno, no sé si está claro. Entonces la tarea de esta semana, un poco más, ¿cierto?
auditoría y la extracción de información. Angie, buenas noches, cuéntame. Buenas noches, ingeniero. Consulta respecto a la tarea de esta semana. Cuando son las cantidades del acero de refuerzo, pues nosotros solamente le hicimos acero de refuerzo en el ejercicio a una viga tipo. Obviamente, pues cada integrante una diferente. Pregunta, ¿simplemente van a ser esas cantidades de acero o tenemos que hacerle acero a todas las vigas? O No, bueno, a por todos los ahora, elementos estructurales. por ahora serían esos y lo que hacemos será replicarlos, ¿cierto? Replicar para diferentes tipos de viga y tener una idea de cuánto por piso me estoy gastando en hacer. Pero ese va a ser el que menos miremos por lo que tú dices, solamente reforzamos algunas cantidades. Ok, pero digamos que nosotros podríamos hacer, qué sé yo, pues es la viga tipo y tengo 10 vigas, pues yo puedo coger ese quilaje y multiplicarlo por 10. Exactamente, exactamente, así. Y no Ok, complicar ni mucho. Digamos que como es un diseño esquemático, no nos piden lot 400. ¿Sí? listo, Entonces, listo, Inge, dale, gracias. ¿listo? Bueno, actualmente no, hace algunas semanas cuando estaba el BIM-Kit 2, ¿sí? La propuesta de implementación inicial del BIM-Kit era crear un TDR. ¿Qué es un TDR? Un término de referencia, unos términos de referencia, ¿sí? Que lo vamos a hablar ahorita más adelante. Y el siguiente paso era crear el BEP, y luego el BEP pues era generar las referencias o vínculos de la documentación, ¿ok? Eso todavía existe, muchas empresas todavía lo hacen y sigue siendo una buena propuesta de implementación BIM, no se ha quitado realmente. Entonces la presento porque eso es lo que van a encontrar algunas empresas. No tienen un EIR, sino que tienen un TDR, ¿listo? Unos términos de referencia. Y con eso empiezan a plantear el proyecto. Luego llegan a un modelo de creación de información, una producción de entregables, una extracción de información y con esto terminan haciendo intercambio de datos y finalización del proyecto. Esto es lo que se basa actualmente en la gestión de información. Entonces, como en eso se basa, vamos a hablar, para terminar la clase del día de hoy, de los términos de referencia, ¿sí? Que es el último componente del día de hoy, pero el primero de la metodología BIM en términos de documentación.